De nuevo les saludamos en el amor de Jesucristo, que es el amor perfecto. Y queremos invitarlas en este momento a que si tiene su Biblia la busque para que vea con nosotros algo sumamente importante, porque el tema de hoy es perdonados, ser perdonados por Dios nos capacita para nosotros perdonar al prójimo. Y si hay algo que el mundo necesita hoy es que perdonemos y es que recibamos perdón. Algo que Dios nos enseña, algo que Dios nos hace ver. En la vida práctica, cuando nosotros pecamos contra Dios y vamos donde Él perdona. Cuando vamos con un corazón humilde, cuando nos damos cuenta de que lo hemos hecho mal, el Señor nos perdona. Y con ese perdón que Dios nos da, quiere que nosotros también lo compartamos, lo vivamos, tengamos la vivencia continua de saber que podemos perdonar y saber que podemos recibir perdón. Un señor llamado Charles Kraft escribió un libro, ese libro se llama Heridas que Sanan, y dentro de sus declaraciones tomó esta como una muy importante, y él escribió, no hay cosa que bloquee más la posibilidad de que Dios sane a una persona que la negativa de esta, es decir, de esta persona, a perdonar a los demás. Cuando nosotros no perdonamos, se detiene el perdón de Dios. Cristo nos enseña en Mateo capítulo 6, una de sus grandes enseñanzas fue el perdón, porque Él vino a eso. Él vino a perdonarnos. Por lo tanto, Él insistió, Él repitió y Él mismo fue el modelo de lo que es saberse ofendido, saberse herido y saber perdonar, poder perdonar. Hoy vamos a compartir, como he dicho, este tema, porque en Mateo capítulo 18 el Señor vuelve a decirnos lo mismo que dice en Mateo 6, que si nosotros no perdonamos después de haber recibido el perdón de Dios, no vamos a recibir, ahora que vamos a Dios, una vez más diciéndole perdóname, no vamos a recibir el perdón. Dios dice, te capacito, te perdono, te refresco con mi amor, te confirmo mi amor, pero tenemos nosotros que ponernos en esa recepción gloriosa de lo que es el perdón, en capacidad de poder también perdonar. Y Pedro, que había escuchado la historia que el Señor estaba diciendo y la enseñanza acerca del perdón, tenía algo que quería resolver. Y fue donde el Señor le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y personalmente creo que cuando Pedro escuchó eso, algo explotó en su interior. Porque Pedro fue con una aparente respuesta, pues le dice al Señor hasta 7. Con una respuesta que creía perfecta. Si yo lo perdono 7 veces, ya, bueno, perdoné más de lo que el otro merecía. Pero el Señor lo sorprendió, porque Pedro fue con una respuesta humana. Pero Dios, el Señor Jesús, le respondió como Él nos enseña que son las cosas cuando somos sus hijos, cuando estamos dentro del reino de los cielos. Pedro entonces recibió junto con esa respuesta una historia. Y fue una historia que el Señor hizo para todos los que estaban ahí. Porque todos ellos en aquel momento y nosotros en este momento necesitamos que el Señor nos enseñe la importancia del perdón, el poder sanador del perdón, el poder liberador del perdón, para que nosotros podamos expresar lo que hemos recibido y lo podamos dar. Y la historia la voy a resumir de manera muy corta porque es una historia que tiene muchas vertientes. Nos habla de la persona, del ser humano, cómo somos nosotros cuando nos sentimos una y otra vez ofendidos, heridos, cuáles son las emociones que brotan, cómo nosotros respondemos y sobre todo cómo nosotros respondemos, qué hacemos partiendo de lo que el Señor nos ha instruido. Dice la palabra de Dios que 2 hombres que pertenecían al mismo empleador tenían deudas. Uno, el primero, la tenía se había endeudado, había hecho una mala administración, no había pagado y había llegado a ser su deuda muy grande. No podemos
dejar el detalle. El Señor nos da el detalle para que podamos hacer la comparación. Y habla del detalle de que este hombre le debía, dice allí la palabra de Dios, 10,000, a ver si lo encuentro, le debía muchísimo dinero. Traducido de el talento a los denarios, que era la moneda que se pagaba todos los días, lo que está diciendo es que este hombre tenía una deuda multimillonaria. Era imposible que lo pagara. Por eso su señor lo llama y le dice, tú tienes una deuda, págalo o todo lo que tienes y tú y tu familia irán presos. Y él se postra, él clama, él llora, él promete. Y algo pasa en el corazón de este hombre, del dueño, porque cuando este hombre se humilla y este hombre reconoce que él sí tiene una deuda, pero que en algún momento lo va a pagar, el rey lo mira y en su interior se produce eso que se llama, que Cristo le llama misericordia. Tuvo compasión y misericordia de este hombre y le condona la deuda. Le dice, no tienes que pagar nada. Este hombre debió salir de ahí muy feliz, pero muy agradecido también. Estaba viviendo lo que era el poder liberador del perdón. Y dice que saliendo justamente allí, a punto de ya irse, él encuentra al compañero de trabajo que le debe 100 talentos. Comparado con lo que ese hombre le debía al rey, millones. Comparado esto con los 100 talentos que este hombre le debe, esa era una deuda mínima. No tenía importancia. Él acababa de recibir todo lo que significaba ser libre. Pero en este momento dice que cuando vio a su compañero, lo agarró por el cuello, empezó a moverlo, empezó a ahogarlo y a decirle, págame lo que debes. Los compañeros de trabajo se asombran de que este hombre tenga esa reacción tan violenta y que haya procesado un milagro tan grande como era recibir el perdón de su propia deuda impagable y que esté reaccionando de esa manera. Y dice la palabra de Dios que los compañeros fueron, Cristo relatando la historia dice, y los compañeros fueron y le dijeron al dueño lo que este hombre que acababa de recibir el perdón estaba haciendo con un compañero de trabajo. Y dice que el rey lo llama. Dice, ¿cómo tú? ¿Cómo tú haces eso? Tú eres un siervo malo. Tú acabas de recibir el perdón de ti, de tu familia, la libertad de ellos y la tuya. No me debes nada, pero entonces tú estás haciendo eso con tu prójimo. Y dice, y por lo tanto le dijo, y atendamos esto, te entregaré a los verdugos. Y fue llevado el hombre preso. La deuda que le había sido condonada en ese momento se convierte no solo en la deuda que sigue, sino en la incapacidad por cuanto estaría preso de poderla pagar. Pero la palabra clave que Cristo nos da es los verdugos. Y los verdugos significa aquello que estaría todo el tiempo. El verdugo en ese tiempo, la persona que estaba encargada de torturar y hasta de asesinar. Este hombre tendría que vivir con verdugos, personas que lo iban a torturar, que iban a hacer difícil su vida. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Antes de terminar la historia, el Señor dice, o para darle el final a la historia, Cristo dice, así será todo aquel que habiendo recibido el perdón, no perdona. Hemos sido capacitados por Dios de una forma práctica, vivencial. Él nos perdona para que nosotros perdonemos. Fíjense que Dios no nos está pidiendo nada que no sea algo que Él primero nos haya dado. Y esto es lo grande del amor de Dios. Siempre Dios nos va a pedir aquello para lo cual Él ya nos preparó. Qué impresionante es cuando alguien recibe el perdón, cuando alguien le quita una deuda de encima. Imagínese que usted tenga una deuda en el banco millonaria y el banco lo llama un día y el gerente le diga, bueno, ya no tienes que pagar nada. Es lo que Cristo hizo cuando vino. Es lo que Él hizo. Él asumió nuestra deuda y por tanto, Él espera que habiendo recibido ese amor tan grande, nosotros también lo demos. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se complica? Porque nuestra parálisis afectiva, eso que tenemos dentro que no nos permite mover en correspondencia a lo que hemos recibido,
Sí, recibí esa gracia, pero no la puedo dar. Recibí ese perdón, pero no lo quiero dar. Es que me ha dolido mucho, es que tengo mucho tiempo sufriendo y yo no voy a perdonar. Y eso se convierte en nuestro verdugo. La falta de perdón se convierte en una tortura permanente, llenos de ira, llenos de enojo, llenos de amargura, llenos de tristeza, llenos de maldición hacia el otro. Todos esos son nuestros verdugos cuando no perdonamos. La vida se convierte en algo totalmente insípido, algo que pierde sentido, porque ya para nosotros el corazón está tan lleno de amargura, de pesar, que no tenemos capacidad de vivir nuestra propia vida. A menos que nos soltemos, a menos que decidamos, te doy el perdón. Y darle el perdón a alguien es decir, te hago libre de mi tortura. Porque la otra persona ni se acuerda de lo que quizás nos hizo. O no le importa. Pero nosotros estamos llevando una carga horrorosa cuando no perdonamos. Perdonar es sanidad. Lo que Dios nos enseña es que soltemos, se lo soltemos a Él, se lo entreguemos a Él y Él va a traer a nuestras vidas completa libertad. ¿No deberías tú también hacer lo mismo que yo te he hecho? Es lo que el Señor dijo, que el rey le dijo a ese siervo. ¿No debías tú hacer lo mismo? Hacer lo mismo es, recibí perdón, te otorgo perdón. Y es lo que Dios quiere. Hoy tenemos una experiencia preciosa relatada por una de nuestras hermanas, una de nuestras queridas hermanas, que sufrió mucho. Y ella nos va a decir cómo y cómo Dios permitió. Bueno, se lo dejo ahí para que usted vea, oiga de ella misma el final. Regresamos. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Continuamos con nuestro segundo segmento y ahora vamos a escuchar un testimonio realmente poderoso, impactante, triste, pero al mismo tiempo, y esa es la conclusión final, podemos ver el poder sanador del perdón. Es necesario que yo diga, antes de presentar a nuestra invitada, que una de las heridas más profundas que recibe un niño en su infancia o en su adolescencia es la ausencia del padre. Una ausencia del padre que puede ser una presencia visible, pero invisible porque no afecta su vida por la indiferencia que muestra. O puede ser una ausencia real, no está y simplemente no hay ningún vínculo y no puede ser creado el vínculo filial, afectivo entre padre e hijo, porque nunca está presente. Es una persona totalmente ausente de la vida de su hijo. Cuando esto ocurre, hay consecuencias muy tristes. Por ejemplo, en los países donde se hacen estudios, donde se analiza por qué ciertos jóvenes o ciertos niños son agresivos, violentos o viven en una depresión permanente, se sabe una y otra vez cada año que la figura paterna no está o la figura materna no está. Y que muchas veces estando, como dije hace un rato, le hacen mucho daño a sus hijos. Hay rechazo, hay desprecio, hay no valía. Y estas personas crecen con una identidad muy lastimada. Pero Dios es Dios que hace milagros. Y ahí es que queremos que hoy ustedes escuchen esta preciosa, al final, preciosa experiencia. Te estamos dando la bienvenida, Erika. Estoy hablando con Erika Labourse. Ella es madre, es hija, es esposa, es profesional, decoradora de interiores, pero sobre todo es hija de Dios. Y ahí está el punto clave de esta historia. Bienvenida. Gracias de verdad por tenerme. Es una bendición estar aquí y compartir con ustedes. Me siento sumamente bendecida del Señor y de todo lo que Él ha hecho en mi vida y espero de verdad que compartir este testimonio sea de gran bendición, porque si hay alguien que lo puede todo es nuestro Señor Jesús. Justamente, ahora que dices, si alguien lo puede todo, tenemos que hablar de un antes y un después. Así es. Hay un antes que tiene que ver con tu concepción, infancia,
adolescencia y luego el después. Vamos a empezar por la primera parte. Bueno, ¿qué les digo, mis hermanas? Yo soy hija única de mi papá y de mi mamá. Ellos, al poco tiempo de casarse, mi mamá se da cuenta que está embarazada y mi papá le dice que él no quiere hijos y le da dinero para que se haga un aborto. Mi mamá queda petrificada por la situación y dice, no, pero esto es imposible. Pero él insiste y mi mamá finge haberse dado el aborto. Pero ya la barriga a los meses, pues ya es evidente. Ahí comienza una situación de conflictos entre ellos y la relación se deteriora y se rompe. Ellos se divorciaron apenas, yo no tenía ni siquiera un año cuando ellos se divorciaron. Y ahí vengo yo al mundo no siendo deseada, siendo la hija del no deseo. Y mi mamá siempre se queda conmigo, me apoya y cría a su hija. Mi papá se desprendió desde ese momento, porque él externó claramente, yo no quiero hijos. Entonces, yo vi a mi papá a los 6 años, después lo volví a ver a los 8, cuando mi mamá quiso que comenzáramos a entablar una relación entre él y yo, y comenzó a llevarme por unas pequeñas horas a su taller. Y ya para la tercera vez, cuando yo llego, el taller está cerrado, él no está por ningún lado. Yo que ansío y anhelo tener este padre en mi vida, le insisto a mi mamá de que lo esperemos, que esto tiene que ser un error. O sea, tú estás segura, no lo llamaste. ¿Cuántos años dijiste? 8 años. Entonces, cuando él llega, al poco momento llega él, y él llega totalmente alcoholizado, llega con una botella en una mano y una prostituta de la otra. Y cuando yo lo veo y le digo, yo te estaba esperando, yo estoy aquí, o sea, ansiosa como niño ilusionado de querer este padre, él me dice, quítate mi apellido, tú no eres mi hija, yo no te amo, vete. Perdón, tú tenías 8 años en ese 8 momento años. Que él te dijo eso. 8 años. Ahí yo sentí como que el mundo se me vino encima. Yo sentí que el corazón se me rompió en miles y miles y miles de pedazos, porque yo tenía esta ilusión, wow, este deseo, este anhelo de tener este padre, y pensé que en este momento ya hay este acercamiento, pues se va a dar. Pues no. Y lo que salgo de ahí es herida, salgo de ahí maltratada, salgo de ahí convencida de que no soy amada. Y ese sentimiento de no eres amada comenzó a acompañarme por el resto de mi vida. Hasta llegar a un punto en que en mi adolescencia yo siento que sí es cierto, yo voy a creer esto, a mí nadie me ama. Vamos a hacer una pausita antes de tú seguir. Tú estás diciendo que tu padre te dijo públicamente. Y en la calle, estábamos afuera del local donde él tenía su trabajo, y él me dice así, a grandes voces, o sea, no es de que no como, fue que te lo susurró. No es que me lo susurra, no fue una forma delicada, no fue nada sutil, fue de una persona ebria que te dice y te grita en tu cara, no te amo, quítate mi apellido, tú no eres mi hija. 3 cosas. Perdón, tu mamá estaba ahí también. Mi mamá estaba ahí. Wow. Tú no eres mi hija, quítate mi apellido, no te amo. Rompió como todo vínculo. Todo vínculo. Todo vínculo. Por eso yo sentí que el mundo se me acabó, o sea, por eso yo sentí que me cayó todo encima, o sea, yo quiero tener esta relación contigo, yo te necesito en mi vida, y entre lo poco que yo entiendo y sé, yo solamente estoy reaccionando como niña de 8 años a que quiero mi papá. Claro, y algo que aunque no ha tenido contacto. Claro, no, que iba a decir que hay un rechazo desde el vientre de tu madre, que aunque tú no eras consciente en ese momento, tu espíritu sí. Sí, y había un rechazo que tú querías saberte amada y no lo recibiste. Y no sucedió exactamente. Entonces, ahí yo les digo, o sea, me sentí totalmente abrumada por esa situación y esa herida
ese dolor de no sentirme amada, es lo que comienza a acompañarme el resto de mi vida hasta la adolescencia, que se siente una carga más fuerte, porque ya yo estoy viendo, ya yo estoy entendiendo algunas cosas y veo cómo son las familias y mis compañeros tienen su papá, tienen su mamá, tú quieres eso que tú ves. Porque Erika, esa expresión, esa declaración que tu papá hizo, rompió todo vínculo, identidad, pertenencia. Sí, yo no volví a ver a mi papá hasta los 15 años, o sea, desde los 8 hasta los 15, y o sea, nos vimos brevemente. O sea, mi mamá, como siempre, vino y me dijo, mira, ven para que lo veas, para que él viera a su hija, y nos saludamos, qué sé yo, como si fueran dos extraños, hola, hola, ¿cómo tú estás? Bien, y fue algo breve. O sea, no había una relación, no había una comunicación, no había nada, o sea, éramos dos personas totalmente extrañas. Tengo dos preguntas. Ajá, pero siempre te quedaste con ese anhelo de tener esa relación, o sea, el hecho de que no lo hubiese no significaba que tú no tenías ese deseo Claro. de realmente tener ese vínculo con tu papá. Así es. O sea, aunque uno no lo sepa y no le pueda poner nombre, tú quieres un padre. ¿Y cómo se siente un niño de 8 años? ¿Y cómo va afectando o puede afectar su vida esas declaraciones tan drásticas y tan desnaturalizadas? ¿Cómo te afecta a ti cuando empiezas a ver la familia, cuando empiezas a ver que tus compañeritos son amados? ¿Cómo va trabajando eso en tu interior, Erika? Es algo desgarrador, Orfa. O sea, tú sientes como que tú estás solo en la vida. O sea, te dan una carga demasiado grande para una edad tan corta. Es como pedirle, yo no les puedo explicar realmente. O sea, tú te sientes que te han puesto este sello, que te han puesto esta marca de la no querida, de la no deseada. Y tú te sientes que tu vida no tiene valor, que en ti no hay un valor, que en ti no hay un sentido, no hay un norte, no hay un porqué. Porque si los que naturalmente te deben amar, que son tus padres, que tú saliste de ellos, que se supone que tú eres el fruto de ese amor, te dicen y te profesan clara y abiertamente, porque mis hermanas, ahí no quedó la menor duda. O sea, eso no se dijo entre líneas, ni fue algo sutil, ni nada. Eso se dijo a la clara y crudo. Entonces, eso es algo que es un lastre que te va marcando y es esa letra escarlata que te ponen encima de la no deseada, la no amada. Infravalorada permanentemente. Exactamente. Eso es muy fuerte para un niño. Pero al mismo tiempo, mis hermanas, yo estoy mirando, y esto lo vamos a comentar en el próximo segmento, cómo un ser humano tiene necesidad de ese arraigo, de ese vínculo, de ese sentido de pertenencia. Y es bueno que esto tú lo digas, Erika, en un momento donde el contexto que nos rodea es, no importa si el niño se cría solo, si el Estado se lo lleva, si no está con sus padres, el hombre no es importante, la figura paterna no es importante. Estamos mirando que no es así. Regresamos ahora mismo. Perdonar es como liberar a un prisionero y luego descubrir que el prisionero eras tú. Erika, en el segmento anterior nos hablaba de esas 3 negaciones que recibiste, que fueron tan dolorosas a tus 8 años. Es decir, el no apellido, el no amor, el no eres mi hija. ¿Cómo fue luego tu adolescencia entrar con ese rechazo, con ese dolor, con esa carga tan pesada que dijiste que tenías? Bueno, eso es una marca que tú llevas, que tú sientes como que te define, como que eso es más importante de quién tú eres. Porque a veces damos por sentado, damos por alto que no se necesita tener un padre, pero de verdad que la figura paterna en la vida de una persona es algo crucial, es primordial. O sea, es algo que tu naturaleza, o sea, la naturaleza que el Señor puso en nosotros, la demanda, tú quieres. Y ese nido, ese hogar que el Señor diseñó para donde tú crecieras
y te sintieras amado y fueras educado y fueras llevado por la vida, tú no lo tienes. Entonces tú te sientes como que te han dejado caer y tú estás en una caída libre. Sin raíces. Tú, sin raíces, Orfa, sin raíces. O sea, tú te sientes que tú no perteneces a ningún lugar, que tú no perteneces, porque si en tu casa ya tú no perteneces, entonces ¿a dónde tú vas a pertenecer? Si los que se supone que te deben de amar y cuidar y proteger no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿sabes, Erika, que tú acabas de decir protección y el Señor me ponía que te sentías no protegido? O sea, el padre es como la figura de protección. O sea, el Señor ha hecho al padre, al varón, como ese protector. Sí, ese rincón seguro. Exacto. Y me imagino que te sentías desprotegido, o sea. Claro, y titubeante, y tú caminas por la vida temerosa. Tú caminas por la vida sin seguridad, sin sentir apoyo. Erika, y cuando en esa etapa de tu vida, niñez y adolescencia, ¿en tu casa conocían al Señor? ¿Tu mamá te hablaba del Señor? ¿Tú conocías al Señor? No, mira, realmente en casa no te puedo decir que nosotros éramos ateos ni nada por el estilo, nunca lo hemos sido, pero no era como que había una identidad cristiana presente, o sea, no había nada, simplemente viviendo una vida, estando vivos. Existiendo, simple y llanamente. Wow. Y tu mamá, yo te hago una pregunta, en todo este proceso, de tus 8 a tu adolescencia, ese crecimiento, tu mamá sí, con ese rechazo que te hizo tu papá en ese momento, te consoló en ese momento, ¿qué te decía, qué te hablaba? Mi mamá sí me consoló, ella, me imagino que para ella debió ser también tan desgarrador como para mí, porque ella siempre a lo largo de mi vida trató de que nosotros tuviésemos una relación. Ella siempre fue esa persona que fue siempre a buscarlo, que le llevaba fotos mías, que siempre se ponía al tanto, mira, estamos aquí, estamos allí, nos mudamos, vivimos en este lugar. O sea, mi mamá siempre estuvo ahí. Y vale decir que nunca me habló mal de él. Wow, tremendo. Nunca me habló mal de él. Hay que ponerle una medalla a tu mamá. Ay, sí, valiente, te guardó en el vientre. Realmente, yo me enteré de parte de la información, de la parte de que yo no fui amada desde el primer momento, desde concebida, de que él pidió un aborto para mí, todo eso. O sea, yo me enteré después, de adulta, ya adulta, casada, que ya tú puedes manejar esa información. Pero mi mamá siempre cuidó ese detalle de nunca venir a influenciarme y decir, mira, que nunca ha dado, nunca ha puesto, nunca ha dado, o que me hizo, o que me su hizo. Relación no fue buena. No, su relación no fue buena y ella recibió hasta maltrato físico. Como hubo ese espacio desde los 8, de ese momento de ruptura y de dolor, lo vimos otra vez porque ella lo orquestó. Fue ella quien decide a los 15, bueno, pero esta muchacha está grande, vamos a ver que el padre la vea y sepa que ya tiene una hija de este tamaño. Y es ella quien busca ese encuentro y quien hace el encuentro para que nosotros nos veamos, que fue un encuentro totalmente breve, una cosa de hola, dos extraños. No había una relación, no había una comunicación, no había un acercamiento de ningún tipo. Erika, una pregunta, cuidando tu corazón, moviendo tu corazón en ese momento de tu vida, ¿había odio, indiferencia, impotencia? ¿Qué había en tu corazón? Cuando tú viste a tu papá, por ejemplo, a los 15, después de los 8 que tú guardaste esa herida. Óyeme, eso era como caldo de cultivo. Eso fue fermentándose, eso fue creando ramificaciones internas, porque ese dolor fue creciendo de una manera, esa inseguridad. Señores, ustedes todos hemos pasado por la adolescencia, tú tienes tantos sentimientos encontrados, tantas situaciones, y a ese cóctel tú le sumas no saberte amada, saber que tú eres rechazada abiertamente, que a ti no se te busca, no hay una llamada, no es no le importas. No le importas. O sea, él no era ni siquiera mi papá de fines de semana, ni siquiera. No era presente. O sea, él no era presente para nada. Era un abandono. Era un abandono total. Y entonces,
o sea, la mezcla de sentimientos, de emociones, tú pasas de ira, enojo, decepción, tristeza, amargura, te cuestionas también. Y Dice dices, que era algo que tú lo hice? pensabas cada día. Sí, Es yo lo pensaba frecuentemente, o sea, decía, ¿qué hice? ¿Qué fue lo tan mal que hice? O sea, de verdad, uno siente como que, bueno, Además de todo, se siente culpable, te sientes culpable de Sí, lo que porque tú ¿qué has hice? hecho. Claro. de lo que tú no has hecho, porque tú dices, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Y eso es algo que te marca de una manera tal que tú lo vas arrastrando y lo vas proyectando en toda tu vida, en todas tus áreas, en todas tus áreas. ¿Y cuál fue el resultado de un reencuentro frío, congelado? Bueno, Orfa, fue muy difícil, porque en aquel momento, después de ahí, yo comencé a cuestionar el porqué de mi existencia. De realmente hay sentido en mi vida. Yo no soy amada. No hay alguien que me ame. Mira, me dijeron claramente que no me amas. Hay sentido en mi vida. ¿Para qué yo estoy viva? Y comencé a pensar y yo dije, pero es que yo no hay sentido para vivir. Yo no quiero vivir. Y es en ese momento que me voy al baño de mi casa, busco un frasco de pastillas y vacío todas las que me podían caber en una mano, decidida que había que parar de sufrir. Y cuando yo me iba a tomar las pastillas, yo sentí que el Señor me dijo, yo te amo. Dios. Yo te amo. Yo te amo. Te lo dijo 3 veces. Ajá, Tres eso veces. iba a decir, Vamos a 3 ver. veces. Sí, las 3. Wow, yo estoy negaciones, engrifada. rechazo. Yo estoy engrifada. Ajá. Las 3 negaciones de tu padre, físico, biológico. Igual En que ese como momento, con Pedro. Ahí está, la misma terapia. La Wow, misma terapia del gloria Señor al con Pedro. Señor. 3 negaciones y 3 restauraciones. Tres Increíble. afirmaciones. Digo en Pedro, Ajá. en Pedro. 3 restauraciones. Ajá, Y a ella en 3 afirmaciones. Sin duda. Amén. El Señor te devolvió cada una de esas cosas. Amén. Y tú En no, o ese sea, tú momento. nunca habías escuchado la voz de Dios ni tenías una relación con Él, nada, ¿verdad? Nada, yo realmente crecí en un ambiente, como les dije, que no había nada, que estaba la nada ahí. Y justamente en ese año, por conveniencia, mi mamá me puso en el Colegio Evangélico Central y ahí comenzaron a hablarme de un Jesús que yo no conocía, que no sabía. Y apenas de oídas, porque tenía muy poco tiempo en ese colegio, de oídas había oído de ese Jesús. Pero el Señor se me presentó. ¿Cómo tú supiste que era la voz del Señor que te hablaba? Orfa, es que el Señor cuando llega, tú lo sientes. Amén. Tú lo sientes. Damos Él crédito de que es llena, así. Es así. llena todo el lugar. Y la sensación de sentirse amada profundamente, de repente, o sea, cuando el Señor ha tenido algo muy claro en mi vida, que Él siempre me ha hablado a lo interior, a mi corazón. Y es una convicción. Una convicción de que tú puedes decir claramente el Señor me dijo esto. Amén. Porque Él se presentó y cuando yo lo sentí y cuando lo escuché dentro de mí, me inundó. Su paciencia, su presencia me inundó. Me sentía desbordada En de ese amor. de ese amor. De lo que era tu carencia. O sea, en De lo ese- que Tenías era mi carencia de carencia. amor y Dios cubre. Y en ese momento multitud. tan crucial, En ese con momento. unas pastillas en la mano. Tú sola, que nadie sabe Impresionante. nada, nadie está enterado, no hay nadie que te tocó la puerta, nada. Solamente Dios que lo puede ver todo, Todo. y que lo sabe todo, que escudriña todos los corazones. Él sabía lo que yo necesitaba. en Erika, ese entonces momento. tú pudieras identificar ese momento como el inicio de la segunda parte De tu sanidad. de tus Un el antes inicio y de un tu sanidad, después. un antes y un después. Eso, un antes y un después, de verdad que sí. Que de ahí en adelante yo quise conocer a este Señor, este Jesús que se me había presentado
Y aunque yo todavía me sentía muy abatida por toda la situación, yo sentía que yo lloraba, pero no lloraba desconsolada. Lloraba con el consuelo de saberme llorar en el regazo de un padre que me amaba, que me pasaba la mano, que ponía su bálsamo sobre mí para sanar mis heridas. Es que Ya no está. al Dios que me ve. El Dios que Amén. El Dios todo que lo ve, ve. el Dios- en el pozo de la desesperación, como Agar, Ajá. que la estudiamos hace un tiempo. Allí ¿Te llega el vio? Señor, pero yo quiero hacer la conexión, porque tenemos que hacer una pausa. Fíjate, Erika, tú estás diciendo que tú antes llorabas de una forma, en desesperación, en esa sensación de no soy, no puedo, De no tristeza, tengo. de Y sí. ahora tú lloras de otra forma, porque el dolor no se había ido, No, pero ya tú sabías que alguien te amaba. así es. Ahí está el punto. Regresamos. No podemos evitar ser heridos y maltratados por los demás. Por lo tanto, no podemos evitar la necesidad de perdonar a otros. Erika, y ya sabiéndote amada, teniendo identidad, teniendo esa pertenencia que Dios te da, sin embargo, me imagino que el dolor continuaba ahí. ¿Cómo tú encontraste sanidad? Bueno, yo guardé todo aquello, todas esas emociones, las puse en una gaveta, las cerré con llave y seguí transcurriendo mi vida y mi relación con el Señor, pero con esa gaveta ahí de que, Padre, tú puedes pasearte, pero esa gaveta no la puedes abrir. Y así pasó el tiempo, seguimos con fricciones porque lo volví a ver a los 21 años cuando me enteré que tenía 3 hermanos y fui a conocerlos. Y ahí se agravó más nuestra situación y se deterioró más nuestra relación. ¿Y cómo, perdón, te diste cuenta cómo supiste que tenías 3 hermanos? Un día de repente sonó el teléfono, hola, soy yo. ¿Y cómo tú tienes mi número? Bueno, yo siempre lo he tenido, tu mamá siempre me ha dicho, Siempre ¿dónde lo he están? tenido. Sí, y entonces ahí tú te sientes más todavía. O sea, me abandonaron de verdad. O sea, fue un intencionado. Y entonces cuando yo me acerco, porque deseosa de hija única, tener 3 hermanos, de repente, pues imagínate, yo deseosa voy a conocer estos hermanos y todo eso, pero comienzan las fricciones y comienza ese dolor que yo había engavetado a salir, porque yo estoy viendo la situación con mis hermanos, estoy viendo en las condiciones que están viviendo y ahí comienza nuestra fricción mayor, ya yo de 21 años de edad. Entonces nuevamente nos alejamos porque ya era algo demasiado doloroso y yo lo vuelvo a ver entre la multitud el día de mi boda a los 26, que mi mamá, como siempre, lo invitó a la boda y fue un hola, felicidades, ay, gracias, bye, bye, y más nada. Entonces ya después de ahí, yo al tiempo tengo mis hijas y todo eso, mi mamá me dice vamos a llevar las niñas, ven para que lo conozca, y yo, mami, pero si no quiere hijos, va a querer nietos, por Dios. Y entonces, nada, yo voy como obedeciendo a mi mamá para que él la vea, pero realmente no pasa nada porque él no está interesado. Hasta que llegó un momento en que a los años, después de eso, me suena el teléfono y era uno de sus mejores amigos y me dice, mira, yo soy amigo de tu papá, yo sé que ustedes no tienen una relación, pero yo lo veo a él muy enfermo y yo quisiera que tú fueras a verlo. Erika, y cuando recibes esa llamada, ¿cuáles fueron tus emociones? O sea, todas, todas, María, ¿cómo reaccionaste? ¿Tenías deseos de realmente tenía corresponder con esta llamada? Porque la llamada es de un extraño, alguien que sabe que tú no tienes relación con tu papá. Me imagino que sabía tal vez cosas interiores porque por lo que nos dijiste él era amigo de tu papá. Uh-huh. O sea, no, yo no quería para nada, o sea, tú me estás hablando de un extraño, pero yo tengo, o sea, en mi casa me inculcaron un sentido de responsabilidad y de trabajar y de hacer las cosas bien hechas. Entonces, inmediatamente este señor me llama y me dice eso, yo contacto a mis hermanas y le digo, vamos a reunirnos. Y nos reunimos en su casa a verlo y vemos que él está muy mal. Y ahí comenzamos nosotras a llevarlo de médico en médico y tratar de conseguir un diagnóstico para saber qué es lo que él tiene. Y ahí está la Erika responsable, ahí está la Erika dando la cara,
y poniendo el dinero si es necesario, si lo Estaba tenía. la Erika compasiva, misericordiosa en ese momento. No. La persona es responsable. Mi corazón no estaba ahí. Mi dolor no se había sanado. Eso todavía seguía engavetado. Yo esa parte no se la había entregado al Señor. Y vemos entonces cómo las heridas realmente nos endurecen el corazón. Así mismo es, porque Nos ya volvemos hasta frío. Porque tú estabas, o sea, a los ojos de otra persona, tú estabas haciendo obras buenas. Exacto. Pero con un corazón endurecido. Pero es que es aparente, o sea, es una piedad aparente, pero no es real porque no hay sanidad. ¿Y en qué momento tú puedes decir que el Señor comenzó verdaderamente a abrir esa gaveta y sacar esas emociones? Bueno, yo me doy cuenta, el Señor me comienza a mostrar, mira, ante los ojos del mundo, tú estás haciendo lo correcto, tú estás dándole la cara, estás ayudando a quien no te ha ayudado y no te ha amado, pero eso no está bien, Erika. Entonces el Señor comienza a inquietarme, y es en una noche de películas en el Colegio Betel, cuando yo veo la película de Grace Carr o Carta de Gracia, y me dan aquel papelito, y yo cuando veo esta película que habla del perdón de heridas profundas, yo, wow. Y hablo con una persona de mi confianza y me dice, mira, hay heridas que llegan a nuestro espíritu. Pídele al Señor sanidad espiritual. Yo no era un tema que yo conocía, no era nada que yo sabía, pero obediente a eso comienzo a pedirle al Señor algo que yo no sé. ¿Te Sanidad, confrontó la película? Me confrontó, o sea, yo salí de ahí y digo, bueno, cualquier parecido con la realidad es diosidencia pura. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cómo tú me dices a través de esta película ahora que lo perdone? Porque vamos a sacar el expediente de este caballero, mira, todas estas cosas, padre ausente, nunca proveyó, nunca estuvo, declaró Palabras hirientes. No, más que hiriente, o sea, confeso y todo de que no te ama. Entonces, ¿cómo tú me pides a mí que yo lo perdone? Y entonces el Señor comenzó a inquietarme y yo no quería obedecer. Y llega un momento que recibo otra llamada y esta llamada ya es crucial. Me dicen que él está totalmente grave y yo ahí, guiada por el Espíritu Santo, me doy cuenta de a qué padre yo no le estoy siendo fiel y a qué padre no estoy obedeciendo. Y me doy cuenta que a mi Padre Celestial no le estoy obedeciendo. Y el Señor ha estado insistentemente pidiéndome su perdón. Lo único que ha pedido de mí es su perdón. Entonces ahí llego yo hasta su casa y quiero comenzar a trabajar este asunto, pero él no tiene conciencia, mis hermanas están ahí y el Señor, como siempre, hace su milagro. A las 2 le suena el teléfono, una primero y otra después, salen las 2 y yo me veo ya en la necesidad de sola con tu papá. Sola con mi papá y en la necesidad de obedecer a mi Padre Celestial. Amén. Entonces me siento a su lecho y cuando él me ve y me le siento al lado, me dice, yo pensé que tú no ibas a venir. Y aquellas palabras me rompieron en dos. Pero esta vez fue para sanidad, porque yo sentía una forma hasta de él mismo reconocer como que él le había fallado. Sí, Que él no merecía que O estuvieras sea, ahí. Como que él sabía que él había hecho tanto que que tal vez tú no ibas a venir. sí, pero yo sentía que esas palabras me las decía Dios. Amén. Amén. Yo sentía que el Señor me decía a mí, que me confrontaba por último momento de, ¿cuándo es que me vas a entregar esto? Déjame sanarte. Y en ese momento, cuando yo me siento confrontada por la palabra del Señor, es ahí cuando yo, por primera vez, lo puedo ver a los ojos y decirle, ¿cómo no venir si yo te amo? Wow. Y ahí comienzan a romperse las cadenas, el lastre, la mochila, el cargamento de cosas que yo tuve llevando durante tantos años de mi vida. Ahí comienzan a romperse. Y ahí comienzo yo a darme cuenta que yo también he fallado, que no puedo levantar el dedo acusador, porque yo no he sido hija, yo no he sido reflejo de Cristo, yo no le he mostrado el amor que yo sentí cuando el Señor me dijo que me amaba. Amén.
ese amor que me sanó, ese amor que me sostuvo, que me guardó, que me cuidó, yo no se lo mostré a él. Y entonces le pedí perdón porque yo no había sido hija. Y le dije que si quería orar, y entonces me dijo que sí, y oramos y le pedimos perdón al Señor porque ninguno de los dos habíamos cumplido el propósito para el cual el Señor nos eso es trajo. un milagro. Eso es un milagro. Ese es un milagro. Grande. Sí. Él oró contigo, tú oraste con él. Exactamente. Dinos, porque ya se está acabando el tiempo, resúmenos. ¿Qué Ay. pasó ahí? Él ahí, yo le digo, vamos a orar, y me dice que sí, y entonces yo comienzo a pedirle al Señor desesperadamente que nos perdone, porque nos tiene que perdonar a los dos. Y le digo al Señor, perdónanos porque rompimos tu diseño, perdónanos porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Y Él en todo momento asiente. Y le hablo de la carta de gracia y le doy el papelito de, mira, que lo que decía en la película, decía, yo te perdono, pido tu perdón y prometo orar por ti todos los días. Y él me dice que sí, que le gusta, y le doy el papel y él se queda con él en la mano. Oramos, lloramos. Él recibió al Señor. Sí, ahí yo le dije que si quería seguir orando conmigo, me dijo que sí, y se quedó ahí. Señores, 24 horas después mi papá falleció. Wow. Cuando mi hermana me llama, yo ya llego allá y le pregunto a ella que si ella no ha visto un papelito en la habitación, y ella me dice que él murió con él, en las manos. Wow. O sea que eso fue para mí un detalle preciosísimo del Señor, para decirme a mí, mira, lo que hiciste era lo que se necesitaba. No hablaste con una persona que no estaba consciente de lo que estaba haciendo ni nada. Hablaste con una persona que sí, que se siente. Esto es maravilloso, pero ya se nos acabó el tiempo. Hay personas que están mirando y que están identificándose contigo por su necesidad. Están torturados, agobiados, llenos de ira, no pueden perdonar. ¿Qué de manera sucinta tú le puedes decir a ellos? Yo les invito a todos, miren, yo sé lo que es una herida profunda, y yo les invito de verdad que le entreguen ese paquete a Jesús. El Señor es Dios de sanidad, el Señor es Dios de salvación. No te quedes con esa herida, no te quedes con ese dolor. Eso lo único que hace es marcarte y desvaluar tu calidad de vida, tu calidad de persona. O sea, el Señor no los va a dejar igual. El Señor no los va a dejar igual. Créanme de verdad que eso fue un antes y un después. La liberación, la sanidad, la paz, el gozo que se siente después de que tú perdonas, aún lo inconcebible, no tiene precio. Realmente van a ganar más perdonando que quedándose con ese dolor que los marque para siempre. Gracias, Erika. Gracias. Miren el rostro de ella, ahí no hay amargura. Y eso lo hace Jesucristo. Amén. Recíbelo, entrégale tu dolor y Él te va a sanar. Amén. Y cuando te sane, perdona, porque Él nos perdonó para que nosotros podamos perdonar. Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén.